Capítulo 2. La decisión que nadie quiso tomar. La discusión comenzó en una sala blindada, a miles de kilómetros del olor a humedad, sangre seca y resina negra que cubría Japón. Pantallas gigantes proyectaban imágenes satelitales del archipiélago. Ciudades sin luz, autopistas abandonadas, zonas enteras marcadas en rojo pulsante. En algunas áreas, los drones térmicos ni siquiera lograban distinguir calles o edificios. El subsuelo y la superficie irradiaban una actividad biológica tan anómala que el mapa parecía enfermo. Tokio era una mancha latente. Osaka, una herida abierta. Nagano, el punto cero de un desastre que ya había dejado de pertenecer solo a una nación. En la mesa estaban reunidos representantes de gobiernos, mandos militares, agencias de héroes internacionales y comités científicos creados a la fuerza por la urgencia. Nadie levantaba la voz al principio. No hacía falta. El ambiente ya estaba podrido de tensión. Si esperamos más, dijo al fin un general europeo, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre la mesa, les estaremos entregando tiempo. Tiempo para adaptarse. Tiempo para salir. Tiempo para multiplicarse. Una nueva imagen apareció en pantalla. Restos de una patrulla marítima flotando sobre aguas grises. Metal retorcido. Marcas de ácido. Ni un solo cuerpo recuperado. La opción más segura sigue siendo la misma, continuó. Destrucción total del territorio japonés mediante un ataque coordinado. Bombardeo de saturación. Si es necesario, armamento nuclear táctico. No hubo gritos. Solo un silencio más frío. Algunos rostros no cambiaron. Otros endurecieron la expresión de inmediato. Una ministra sudamericana apartó la mirada. Un representante africano apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos frente a su boca. En otra punta, una heroína retirada de Estados Unidos cerró los ojos un segundo, como si necesitara reunir fuerzas antes de responder. No estamos hablando de una instalación militar perdida, dijo ella, con la voz grave y afilada. Estamos hablando de un país. De millones de personas, aunque ya no podamos contarlas. De supervivientes. De niños. De heridos. De gente escondida sin comunicación. Si autorizamos eso, no será una operación de contención. Será una ejecución. Si no lo hacemos, será una sentencia global, replicó el general. Y esa era la verdad que nadie podía desmentir. Las cifras eran imposibles de verificar, pero no hacía falta exactitud para comprender la magnitud. Japón seguía vivo en algún sentido terrible de la palabra. Había focos humanos, refugios aislados, señales de auxilio, interceptaciones de radio, calor orgánico distinto al de los nidos. Aún así, cada día que pasaba traía más grabaciones de criaturas nuevas. Más resistentes. Más pesadas. Más inteligentes. Más difíciles de matar. En una de las pantallas laterales apareció un vídeo sin sonido, captado por un dron de gran altitud. Un grupo de xenomorfos avanzaba entre los restos de una estación. 3 eran los habituales. Ágiles, negros, inhumanamente fluidos. El cuarto era distinto. Más ancho de hombros. Su espalda parecía protegida por placas gruesas, superpuestas, casi humanas en ciertos puntos de la estructura ósea. Al girar la cabeza, el dron captó un brillo brutal en la mandíbula. Una hilera de dientes más grandes, más irregulares, diseñados no solo para perforar, sino para desgarrar. Las variantes híbridas han dejado de ser incidentes aislados, explicó una científica del Comité Internacional, señalando el metraje. No solo están usando cuerpos humanos como huéspedes. En ciertos casos, parece haber una integración más compleja. Conservan rasgos útiles de la estructura original. Densidad ósea. Distribución muscular. Posibles adaptaciones derivadas de dones biológicos residuales. No sabemos aún hasta qué punto. ¿Puede una de esas cosas cruzar el mar? Preguntó alguien. Nadie respondió de inmediato. Porque la respuesta honesta era peor que cualquier discurso. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero un día, seguramente sí. La votación para autorizar el ataque final quedó suspendida. No por compasión pura, ni por cobardía, ni por esperanza. Por una mezcla insoportable de las 3 cosas, y por una cuarta aún más incómoda. Desconocimiento. Nadie sabía qué ocurriría si arrasaban Japón sin entender primero el origen exacto, el sistema de reproducción actual y el ritmo evolutivo de la plaga. Podían exterminarla, o dispersarla. Podían enterrar a los xenomorfos, o empujarlos a mutar aún más bajo tierra. Así que se optó por una medida intermedia. Una última operación antes del abismo. Enviarían un grupo especializado a Japón. No un ejército.
No una flota. No una legión de héroes mediáticos. Un equipo pequeño, quirúrgico, preparado para entrar en la zona de contención, localizar el foco principal de expansión y averiguar si existía una fuente central, un núcleo, una matriz, una reina, algo que explicara cómo la infección había pasado de brote a ecosistema. Lo llamaron Operación Candado. El nombre era ridículo para lo que les esperaba. La preparación del equipo se hizo en una base marítima alejada del cordón principal. Nadie habló de gloria. Nadie usó palabras como rescate heroico o misión salvadora. El tono era más seco, más honesto. Entrar, encontrar, confirmar, salir si era posible. El grupo quedó compuesto por 6 especialistas. La comandante era Elena Bass, una heroína europea de rango alto cuyo don, Vector Cero, podía alterar durante unos segundos la dirección de fuerzas aplicadas sobre su cuerpo y objetos cercanos. No la hacía invencible, pero sí excepcionalmente difícil de derribar en espacios cerrados. Si una criatura saltaba desde una pared, ella podía torcer el ángulo del impacto. Si una cola venía directa a partirle la columna, podía desviar la trayectoria lo justo para seguir en pie. A su lado estaría Daigo Shishikura, antiguo miembro de una unidad japonesa de respuesta biológica y uno de los pocos evacuados con conocimiento directo de los primeros días del brote. Su don, pulso térmico, le permitía emitir ondas de calor en ráfagas cortas y precisas, suficientes para quemar materia orgánica superficial sin incendiar todo a su alrededor. Contra nidos, membranas, huevos o conductos infestados, era casi indispensable. El tercero era Marcos Ree, un analista táctico con un don sensorial llamado eco profundo, capaz de mapear estructuras subterráneas mediante pulsos de vibración que regresaban a su sistema nervioso como una imagen tridimensional aproximada. Si algo vivía detrás de un muro, si un túnel escondía movimiento o si un vacío enorme latía bajo la ciudad, él podía detectarlo. La cuarta integrante, Sana El Masri, había sido reclutada por una sola razón. Su don, piel vítrea, endurecía su epidermis en una capa translúcida altamente resistente a agentes corrosivos durante lapsos breves. No la volvía inmune, pero sí le daba una ventaja preciosa contra salpicaduras de ácido, ataques cercanos y recuperación de muestras biológicas. Completaba la formación pesada Riku Nomura, un héroe de apoyo con el don Bastión, capaz de desplegar placas de energía compacta en forma de muros, escudos o cuñas para sellar pasillos, bloquear embestidas y crear puntos de cobertura. Y la última pieza era Naomi Vale, especialista en infiltración, cuyo don silencio de sangre reducía drásticamente su presencia biológica. Pulso, olor, firma térmica superficial. En un país tomado por depredadores perfectos, ser difícil de detectar equivalía a vivir unos minutos más. 6 personas. 6. Para entrar en el país que el mundo ya casi había enterrado. Si encontramos supervivientes, no los dejamos, dijo Daigo al revisar por última vez un mapa subterráneo incompleto de Musutazu. Elena no respondió enseguida. Miró el plano. Miró luego la puerta del hangar, más allá de la cual esperaba el transporte furtivo que los llevaría hacia la costa. Si los encontramos y podemos moverlos, sí, contestó al final. Pero si elegimos mal una sola vez, no saldrá nadie de allí. Nadie la contradijo. Porque todos sabían que estaba diciendo la verdad. Muy lejos de esa sala, en Japón, bajo toneladas de hormigón, acero hundido y avenidas convertidas en costras de ruina, algo respiraba. No como lo hacía un ser humano. No con ritmo. No con calma. Era una respiración vasta, húmeda y subterránea, un latido orgánico que parecía extenderse por kilómetros enteros bajo el corazón de la ciudad. Allí abajo, donde antiguas líneas de metro habían sido abiertas, fusionadas y deformadas en corredores negros, el subsuelo había dejado de ser arquitectura. Se había convertido en biología. Las paredes estaban recubiertas de resina opaca y membranas tensas que palpitaban con una vida silenciosa. Vagones aplastados emergían de las secreciones como fósiles tragados por una colmena. Semáforos subterráneos seguían parpadeando en rojo bajo capas traslúcidas, como ojos ahogados incapaces de apagarse del todo. En el centro de ese laberinto imposible estaba ella. La reina. Su cuerpo era una monstruosidad inmensa, anclada entre columnas partidas y cámaras ovígeras que se extendían como raíces enfermas. El exoesqueleto, más grueso y complejo que el de cualquier otro xenomorfo, reflejaba apenas la débil luz bioluminiscente del nido. Sus extremidades parecían mezclar brutalidad animal con una geometría casi mecánica. La enorme corona craneal se elevaba hacia la bóveda del antiguo túnel principal, rozando cables muertos y vigas curvadas. No dormía. Esperaba.
A su alrededor, obreros, guardianes y cazadores se desplazaban en silencio entre hileras de huevos, montones de huesos y cuerpos envueltos a medias en capullos viscosos. Algunos seguían siendo reconocibles como humanos solo por fragmentos. Una mano inmóvil fuera de la resina, la forma de una zapatilla infantil, una manga de uniforme escolar ennegrecida por fluidos secos. Otros ya no parecían personas. Eran material. Materia prima. De varios capullos recientes comenzaron a surgir movimientos anómalos. No nacimientos normales. Transformaciones. Uno de los cuerpos incrustados en la pared, un antiguo hombre adulto por su tamaño, tembló de forma abrupta antes de desgarrarse desde dentro. La membrana cedió en tiras espesas, y la criatura que emergió cayó al suelo con un impacto pesado. No se incorporó con la flexibilidad serpentina de sus semejantes. Lo hizo más despacio, con una rigidez nueva, como si la densidad de su estructura hubiese aumentado. Placas gruesas cubrían sus hombros y caja torácica. El brillo habitual del xenomorfo había sido sustituido por un acabado opaco, casi mineral. Sus manos terminaban en garras más cortas, pero más compactas. Su mandíbula era ancha. Brutal. Hecha para romper. Más allá, otro capullo se abrió. De él salió una variante más alta y esbelta, con la columna dorsal prolongada en apéndices afilados, como cuchillas nacidas a lo largo de la espalda. No corría todavía. Tanteaba el suelo. Probaba equilibrio. Sus dientes rechinaron suavemente, una hilera doble y excesiva, demasiado desarrollada incluso para su especie. Al levantar la cabeza, el nido entero pareció responder a su presencia con un murmullo de patas y colas golpeando superficies. No era una mutación aleatoria. Era dirección. Adaptación. Selección. La reina movió apenas la cabeza. Bastó ese gesto para que varios xenomorfos guardianes rodearan a las nuevas crías, oliéndolas, tocándolas, reconociéndolas. Una de las variantes blindadas recibió una embestida de prueba de un adulto común. El choque habría derribado a cualquier dron habitual. No cayó. Se limitó a deslizarse medio metro sobre la resina y respondió con un zarpazo tan rápido que abrió una línea profunda en el pecho del atacante. No para matarlo. Para demostrar. Más allá, en una galería lateral, otros cuerpos humanos colgados de las paredes mostraban signos de cambio. Algunos tenían el torso deformado bajo la membrana. Otros enseñaban protuberancias óseas creciendo desde la espalda. En uno de ellos, lo que parecía el remanente de un don físico había alterado el desarrollo del exoesqueleto, generando una capa de placas superpuestas mucho más gruesa alrededor de las articulaciones. La colmena estaba aprendiendo. Y lo hacía con cuerpos humanos. Con restos humanos. Con la memoria de una especie entera convertida en ventaja evolutiva. Si alguien hubiese podido observar aquella escena desde fuera, habría entendido por qué los gobiernos debatían la aniquilación total. Habría entendido también por qué otros se negaban a pulsar el botón final mientras aún quedara una sola persona viva arriba. Porque bajo la ciudad ya no se estaba extendiendo solo una plaga. Se estaba formando un ejército. En la superficie, a varios kilómetros de allí, Izuku Midoriya se despertó de golpe. No por un ruido. Por una sensación. Algo parecido a un mal presentimiento físico, una presión helada instalándose detrás de los ojos. El refugio seguía en penumbra. Sus compañeros dormían o fingían hacerlo. La venda de su brazo mordido tiraba con cada latido, y su mano derecha, marcada por el ácido, ardía con ese dolor viejo que nunca terminaba de marcharse. Se incorporó despacio, sin hacer ruido. El silencio de fuera era demasiado profundo. Se acercó a una rendija cubierta por chapa y tela negra, apartó apenas 1 centímetro y observó la ciudad muerta. Calles vacías. Farolas caídas. Fachadas ennegrecidas. Nada moviéndose. Pero Izuku sabía ya demasiado bien que el problema no era lo que se veía. Era lo que estaba cambiando donde nadie miraba. Recordó la dureza imposible de aquella criatura que había matado. El mordisco. La resistencia del caparazón. La manera en que había aprendido durante la pelea. Y por primera vez desde que todo había empezado, tuvo una certeza más terrible que el miedo cotidiano a morir en una emboscada. Los xenomorfos no se estaban limitando a invadir Japón. Lo estaban usando. Cada cadáver, cada refugio caído, cada calle abandonada, cada héroe muerto. Todo era material para algo nuevo. Izuku cerró los dedos de la mano sana hasta que los nudillos crujieron.
Si el mundo seguía esperando demasiado, si las discusiones continuaban al otro lado del mar mientras allí abajo nacían versiones cada vez más resistentes, entonces la pregunta dejaría de ser si Japón podía salvarse. La verdadera pregunta sería cuánto tiempo quedaba antes de que el resto del planeta compartiera su destino. Y en algún lugar, bajo el centro mismo de la ciudad, la reina siguió poniendo huevos mientras sus nuevas crías aprendían a moverse, a soportar más daño, a matar mejor. A convertirse en algo peor que una infestación. En algo diseñado para conquistar. Fin.